Gente. Noticias. Abre un coffee en el cual estaré subiendo feeds. Estos serán traducidos por mí desde China al español. El formato en que se subirán las historias será tipo podcast, muy diferente al de aquí en YouTube, que es un gameplay con la miniatura en el fondo. Este formato es muchísimo mejor para las personas que colocan de fondo este tipo de historias o solo quieren escuchar mientras hacen cualquier tipo de pasatiempos. Los catálogos de las historias son totalmente distintos al que está aquí en YouTube. Esto quiere decir que, por ejemplo, la historia de yo como programador chía que no estará en Coffee. Esto se debe a que no es la misma plataforma primero que todo y, segundo, no le veo el chiste en traer las mismas teorías que están en el canal, simplemente las pasaría a la página de Coffee ya. Por último, la diferencia de precios. En Coffee están a $3.89 la membresía, mientras que en YouTube está a $7.78. Esta disparidad de precios es porque esta es la única fuente de ingresos y los miembros serán mi sustento básicamente, ya que el RPM en Latinoamérica es mucho menor que Estados Unidos. Esto quiere decir que, por ejemplo, 1000 vistas en mi canal equivalen como a $2.68, mientras que las 1000 vistas en Estados Unidos están en un aproximado de $13 a $15. Lo segundo sería el tiempo que me tomaba editar los vídeos. Los ingresos que he obtenido de YouTube no los he gastado, he estado ahorrando para poder comprar una mejor computadora que no demore en renderizar y exportar los vídeos. Como estos vídeos me toman más que hacer un video podcast en el cual solo puede colocar el audio con un fondo estático, no requiere mucho y se renderiza muy rápido, a diferencia de renderizar un fondo gameplay. Los enlaces estarán tanto en la descripción como fijado en los comentarios para aquellos que gusten probar todo tipo de novelas. De igual manera estaré atento a recomendaciones si quieren que traiga una teoría o la traduzca. Sin más nada que decir, que empiece el fucking video. Capítulo 331. El precio del poder. La última apuesta de Aoba. Tsunade había comenzado a abordar sus debilidades, avanzando constantemente para convertirse en un shinobi completo. Para la mayoría de las personas, dominar incluso una sola naturaleza de chakra elemental o sobresalir en solo uno de ninjutsu, taijutsu o genjutsu ya era una hazaña extraordinaria. Pero para aquellos que deseaban participar en el plan final de Aoba, ese nivel de competencia estaba lejos de ser suficiente. Incluso con todo su progreso, Tsunade acababa de comenzar a alcanzar el umbral del verdadero poder. Noki sabía que estaba en problemas, pero había poco que pudiera hacer. Como Tsuchikage, había dominado el mundo ninja durante décadas, principalmente debido a su dominio de la liberación de polvo. Dust Release fue una destrucción absoluta. Una vez desatados, los oponentes no tuvieron más remedio que evadir. En el momento en que se vieron obligados a realizar maniobras defensivas, él, desde los cielos, pudo hacer llover libremente ataques sobre ellos. Esta estrategia nunca le había fallado. Pero contra Tsunade, fue completamente inútil. No solo podía resistir la liberación de polvo sin recibir ningún daño, sino que, lo que es más importante, ahora tenía los medios para atacarlo en el cielo. Adjunto a la muñeca derecha de Tsunade había un brazalete especialmente diseñado. Además de proporcionar una defensa básica, su verdadera función era como un dispositivo de apoyo de ninjutsu. Aoba recordó que en Boruto, Konoha había desarrollado dispositivos similares, herramientas capaces de desatar varios jutsu sin sellos de mano. Aunque la versión actual aún estaba en sus primeras etapas, ya había demostrado ser efectiva en combate. El modelo de Tsunade era un prototipo de primera generación capaz de lanzar un solo jutsu, Phoenix Flower Jutsu. Lo único que el usuario tenía que hacer era suministrar chakra. El brazalete formaría automáticamente los sellos de mano necesarios y desataría continuamente bolas de fuego. Y a diferencia de las bolas de fuego estándar que salían de la boca, estas eran más fuertes y tenían un alcance mucho mayor. El dispositivo tenía un solo inconveniente, un alto consumo de chakra. Pero para Tsunade, eso no era una preocupación. Noki maniobró frenéticamente por el aire, esquivando el implacable bombardeo de bolas de fuego. En un minuto, ya estaba luchando. En la mayoría de las batallas ninja, rara vez se usaba ninjutsu a gran escala. Un duelo shinobi convencional generalmente involucraba una mezcla de engaño, recopilación de información, cebar el jutsu de un oponente y drenar su chakra, antes de finalmente asestar un golpe decisivo. Esta era precisamente la razón por la que los combatientes de artillería ninjutsu, como Kakuzu, eran tan aterradores. Estar parado en un lugar y desatar casualmente un jutsu elemental interminable era algo que el 99% de los shinobi no podían manejar. Solo los oponentes de nivel Kage podían intentar contrarrestarlos. La pelea entre Tsunade y Noki ya había superado el nivel de ninjutsu convencional. Lo que Noki no se dio cuenta fue que esta batalla ya no se trataba de la fuerza de su jutsu. Fue una batalla de autoridad de chakra. Pero había una cosa que sí entendía, ya había perdido. Tsunade puede haber sido mayor, pero todavía era una especialista en taijutsu y la mejor ninja médica viva. Su condición física estaba muy por delante de la de él. Ella lo bombardeó implacablemente desde el suelo, obligándolo a correr como un pájaro atrapado. Desviar las bolas de fuego no fue particularmente difícil, pero en el momento en que se detuvo, Tsunade inmediatamente aumentó la velocidad de disparo, pasando de disparos individuales a bombardeos continuos. Estaba gastando chakra como si nada. Noki no podía comprender cómo la naturaleza del combate ninja había cambiado tan drásticamente. Ya no se trataba de habilidad.
Se trataba puramente de reservas de chakra. Si esto fuera un concurso de chakra, Shinkonoki no serían suficientes para igualar a un Tsunade. Pero no podía rendirse. Esta no fue solo su propia lucha, fue una batalla por la supervivencia misma de Iwagakure. Entendió una verdad innegable. Si perdía, la historia de Iwagakure terminaría hoy. Mientras tanto, en Kirigakure. Mientras Tsunade y Noki se enfrentaban, un grupo de visitantes inesperados llegó a Kirigakure. El Ambú de la niebla interceptó a los intrusos, solo para darse cuenta, al primer contacto, de que estos individuos estaban en un nivel completamente diferente. Eran demasiado fuertes. Demasiado fuerte. Estos no eran infiltrados ordinarios. Los atacantes fueron Kakashi Atake, que empuñaba Kamui Dual sin limitaciones de chakra, Nagato Uzumaki, que ya no estaba agobiado por el enorme drenaje de chakra de Rinnegan, Minato Namikaze, el mismísimo Yeyou Flash. Hiruzen Sarutobi, un maestro de los 5 lanzamientos elementales, efectivamente un camión de artillería viviente. Shin, un usuario imperecedero de Mokuton y Uchiha Itachi, un genio táctico capaz de controlar el campo de batalla. Este fue un equipo reunido específicamente con un objetivo en mente, Madara Uchiha. Madara inmediatamente sintió su presencia. Como shinobi sin debilidades, sus habilidades sensoriales eran tan refinadas como sus habilidades de combate. Lo supo en el momento en que llegaron. Aunque siempre había considerado a Oba Kamikawa como su verdadero adversario, ahora tenía que admitir que, si no intervenía, las fuerzas de Kirigakure no tenían ninguna posibilidad contra estos 5. Esta no fue una escaramuza al azar. Este fue un escuadrón de ejecución enviado específicamente para él. No había duda, este era el plan de Aoba. Lo que Madara no sabía era por qué Aoba no había venido en persona. Aoba no podía participar en la batalla en este momento. En este momento, estaba en lo profundo de su laboratorio. A pesar de todos sus preparativos, todavía le faltaban cosas. Pero no había más tiempo. Podía sentirlo. El sabio de los 6 caminos se estaba acercando a la realidad. Por alguna razón, el sabio había estado atrapado en la tierra pura hasta ahora. Pero pronto, regresaría. Y si realmente se manifestaba en el mundo físico, Aoba sabía que no podría detenerlo. A diferencia de Kaguya, que fue sellada, la sabia seguía siendo la máxima autoridad sobre el chakra antes de su resurrección. Si regresaba por completo, ningún shinobi que usara chakra podría enfrentarse a él. Se acabó el tiempo. Hoy, Aoba se estaba preparando para purgar completamente todo el chakra de su cuerpo. Eliminar el chakra de un shinobi era una sentencia de muerte. La mejor prueba de esto fue como un Jinchuriki murió cuando se extrajo su bestia con cola, a pesar de que el chakra de una bestia con cola era externo. Cortar el propio chakra por completo era aún más extremo. Sin embargo, Aoba nació con la capacidad de absorber energía natural. Su cuerpo almacenó grandes cantidades de ella. Era un poder salvaje, indómito y mucho más difícil de controlar que el chakra. Pero también fue la base que le permitiría sobrevivir a este proceso. El ritual de extracción fue el resultado de años de investigación por parte de Tobirama y más de 100 investigadores de la división científica de Konoha. En verdad, la mayoría de ellos no tenían idea de en qué estaban trabajando realmente. Creían que estaban investigando una técnica especial de sellado. ¿Estás seguro de esto? Teóricamente, deberías sobrevivir, pero no hemos realizado suficientes experimentos. Sigo pensando que esto podría matarte. La voz de Tobirama era seria. Tobirama, no quiero repetirme. No hay tiempo. Multa. Empecemos. Nadie sabía exactamente cuán poderoso se había vuelto Aoba a lo largo de los años. Dentro de él, había reunido y fusionado completamente el chakra de origen de las 9 bestias con cola. Esto significaba que estaba a un paso de alcanzar el nivel del sabio de los 6 caminos. Además, la fusión del chakra de origen de las bestias con cola había alterado fundamentalmente la naturaleza de su propio chakra. Era como si tuviera un sol en miniatura de chakra dentro de él, generando sin cesar más poder. Sus reservas de chakra habían alcanzado, y posiblemente incluso superado, las de las 9 colas. Purgar algo tan poderoso no era un asunto sencillo. Este experimento no se realizó dentro de Konoha. En cambio, tuvo lugar en una instalación subterránea secreta fuera de la aldea, construida específicamente para experimentos peligrosos. Toda la base había sido evacuada y se habían instalado 11 núcleos de chakra masivos alrededor del perímetro para alimentar una barrera defensiva, para evitar una explosión incontrolada de chakra. Incluso con todas estas precauciones, Tobirama estaba empapado en sudor frío. Siempre había creído que sus experimentos eran extremos.
Pero ahora, en comparación con lo que Aoba estaba intentando, todo lo que había hecho se sentía dócil. La gran cantidad de chakra que se extraía era equivalente a eliminar un 9 colas completamente formado de un Jinchuriki. Si algo salía mal, ninguna barrera defensiva podría contenerlo. El potencial destructivo de la energía que se extraía era 100 veces mayor que el de una bomba de bestia con cola estándar. Si las cosas se salieran de control. Tobirama negó con la cabeza, negándose a pensar en ello. Se concentró en la tarea que tenía entre manos. Aoba se quitó la ropa superior y entró en la enorme matriz de sellado inscrita en el suelo. Cuando Tobirama inició la técnica, los símbolos dentro de la formación comenzaron a brillar débilmente. A diferencia del ninjutsu tradicional a gran escala, solo había un participante activo, el propio Tobirama. Pero en realidad, Tobirama era solo el operador. Los verdaderos ejecutores del ritual eran dispositivos de sellado especializados, cada uno de los cuales contenía núcleos de chakra en miniatura que alimentaban una secuencia de sellado automatizada. Estos dispositivos funcionaban de manera similar a los brazaletes mejorados con chakra que Tsunade usaba en la batalla. Cada dispositivo había sido preprogramado con un conjunto preciso de instrucciones. Si un humano realizaba la extracción manualmente, las inconsistencias menores en el flujo de chakras podrían causar errores fatales. Pero las máquinas no cometieron errores. Por algo tan crítico como su propia vida, Aoba no se había arriesgado. Cuando comenzó el proceso, la matriz masiva se activó instantáneamente. Innumerables cadenas de chakra brotaron de la formación, perforando el cuerpo de Aoba. Momentos después, todo su físico comenzó a expandirse. Una enorme bola de chakra ardiente, que se asemeja a un sol en miniatura, emergió lentamente de su interior. En ese momento exacto, Tobirama cambió los sellos de sus manos. Activó al dios del trueno volador, convocando a una segunda persona al laboratorio. Sasuke Uchiha. Purgar el chakra de Aoba fue solo el primer paso. La segunda fase del experimento fue recuperar las antiguas deidades asesinadas por Indra Tsutsuki. Estos seres nunca habían desaparecido realmente. En cambio, habían sido sellados dentro de la línea de sangre del clan Uchiha. Y ahora, Sasuke, el descendiente vivo más puro del linaje Uchiha, estaba siendo utilizado como un recipiente para rastrearlos y extraerlos. Este no fue un proceso simple, porque hacer esto conduciría a un resultado que Aoba preferiría evitar. Sasuke moriría. Aoba no quería sacrificar a Sasuke, pero necesitaba las antiguas deidades dentro de su sangre. Por lo tanto, la única opción viable era combinar los dos rituales. Aoba extraería todo su propio chakra. Al mismo tiempo, extraería las deidades selladas de la línea de sangre de Sasuke. Y luego, intercambiarían poder. Aoba absorbería a las antiguas deidades. Sasuke heredaría todo el chakra de Aoba. Chakra tenía el poder de preservar la vida. Y el chakra de Aoba estaba a solo un paso de la fusión perfecta. Una vez que Sasuke lo absorbiera, inmediatamente se volvería tan poderoso como Obito durante la batalla final. No alcanzaría el nivel de Madara de los 6 caminos, pero se acercaría. Y lo que es más importante, ganaría casi la inmortalidad. Con un poco de entrenamiento adicional, podría dar el paso final. Como la reencarnación de Indra, incluso podría volverse más fuerte que el propio Madara. Pero había otra razón por la que Sasuke tenía que ser el involucrado. Una razón crítica. Todos los shinobi del mundo que usaban chakra eran vulnerables a la influencia del sabio de los 6 caminos. Incluso Hashirama no había sido más que una marioneta en manos del sabio. Solo Sasuke era inmune. O más bien, solo la reencarnación de Indra había mostrado resistencia al control del sabio. Ya sea en la línea de tiempo original o en esta realidad alterada, la reencarnación de Indra siempre se había visto casi no afectada por la influencia del sabio. Capítulo 332. El precio del poder, la última apuesta de Aoba, continuación. En la historia original, Naruto no solo reunió el poder de todas las bestias con cola, sino que también recibió el poder ya otorgado personalmente por el sabio de los 6 caminos, junto con los orbes de búsqueda de la verdad. Por el contrario, Sasuke solo recibió el poder Yin y solo tuvo un Rinnegan. El favoritismo era obvio. Lo más importante es que, después de comunicarse con el sabio de los 6 caminos, Naruto se volvió aún más compasivo. Sin embargo, Sasuke se mantuvo sin cambios. Después de derrotar a Kaguya, inmediatamente intentó matar a los 5 Kage y unificar el mundo ninja. La encarnación anterior de Indra era la misma. Fue completamente engañado por Black Zetsu, pero el sabio de los 6 caminos nunca le advirtió, ni siquiera una sola palabra. De hecho, el sabio ayudó sutilmente a Black Zetsu a conspirar contra Madara. Por lo tanto, Sasuke era naturalmente el mejor receptor del chakra de Aoba. Sasuke sintió que su conciencia se hundía en el caos.
Innumerables ilusiones inconexas inundaron su visión, diferentes rostros, batallas e incluso vidas enteras. Estos eran los recuerdos de todos los Uchiha que alguna vez habían ejercido el poder divino, transmitidos a través de su línea de sangre. Al mismo tiempo, también era una señal de que los restos divinos sellados dentro de la línea de sangre Uchiha estaban despertando. Estos restos divinos eran meros fragmentos de almas sin mucho pensamiento independiente. Cada vez que un Uchiha despertaba el Mangekyou Sharingan y activaba a Susanoo, la energía espiritual desbordante resonaba automáticamente con el remanente divino más compatible, activando así su poder. Esta era la razón por la que cada habilidad de Mangekyou era única, pero a veces similar. Ahora, con la extracción del chakra de Aoba, estos restos divinos latentes comenzaron a despertar gradualmente. Tal vez el dios de la muerte los había alertado de alguna manera, haciendo que se acercaran ansiosamente a Aoba en lugar de resistirse. Sin embargo, en este momento, Aoba hizo un movimiento inesperado. Un sello defensivo apareció ante él, impidiendo que los restos divinos entraran en su cuerpo. Lo siento, el plan ha cambiado. ¿Qué estás haciendo? Una voz resonó en su mente, era el Shinigami. Aoba no se sorprendió de que la entidad pudiera comunicarse con él en este momento. Sin embargo, estaba claro que el Shinigami solo podía hablar, nada más. Te lo dije, el plan ha cambiado. Después de pensarlo bien, he decidido usar un método diferente para dejarlos entrar. Mientras Aoba hablaba, afuera, Tobirama ya había ajustado los sellos circundantes una vez más. El orbe de chakra extraído de su cuerpo no fue enviado directamente a Sasuke. Dado que el chico apenas sobrevivía con su capa de chakra, Aoba no desperdició palabras y simplemente actuó. Su objetivo era aniquilar por completo estos restos divinos aquí y ahora. No había forma de que permitiera que tantos fragmentos de alma, cada uno con rastros de conciencia, entraran en su cuerpo. Sin embargo, todavía necesitaba los privilegios de acceso a la energía natural contenida en estos remanentes. ¿La solución más simple? Mátalos primero, luego absórbelos. La formación defensiva de la base no era solo para la defensa. Su función más crucial era evitar que los restos de las almas divinas escaparan después de ser destruidos. Las almas divinas eran difíciles de matar, requiriendo poder en el nivel de los 6 caminos. Sin embargo, los fragmentos de alma tenían un umbral más bajo. El chakra de casi el nivel de los 6 caminos de Aoba era más que suficiente para la tarea. Capítulo 333. Por fin, un as bajo la manga. Innumerables restos divinos fueron completamente destrozados por la técnica que Aoba había establecido, reducidos a su esencia más fundamental, la pura autoridad del poder. Y Aoba absorbió todas estas autoridades. Para una persona común, incluso una sola autoridad sería suficiente para abrumarlos. Pero Aoba era diferente, ya había alcanzado un nivel más allá de la comprensión de un ninja convencional. Su chakra era como el de las 9 colas en puro volumen, pero en calidad, estaba al nivel de las 10 colas. Estaba infinitamente cerca del nivel de los 6 caminos. Después de esto, expulsó la mayor parte del poder de su cuerpo, como si se vaciara para hacer espacio específicamente para el poder divino. Innumerables fragmentos de poder divino se fusionaron en su ser, reestructurándose rápidamente y fusionándose dentro de él. Podía sentir claramente que la energía natural, una vez oscura y violenta, ahora se estaba volviendo tan suave como el chakra mismo. No, era incluso más suave que el chakra. La energía natural se había convertido ahora en una extensión de sí mismo, un tipo especial de órgano dentro de su cuerpo. Ya no necesitaba formar sellos de mano o reunir energía, solo un solo pensamiento, y podía manipular toda la energía natural circundante, creando cualquier efecto que deseara. En este momento, estaba aún más cerca del concepto de un dios. Fuego, hielo, relámpagos, tormentas, explosiones, el crecimiento de todas las cosas, la muerte de todas las cosas. No, faltaba algo, la muerte. Cierto, el Shinigami aún no había muerto. Esto significaba que Aoba podía convocar una tormenta o encender un infierno ardiente para destruir un bosque entero con un simple pensamiento. Pero no podía simplemente hacer que los árboles se marchitaran y murieran por sí solos. Porque aún no había captado la autoridad de la muerte. Por otra parte, los llamados Shinigami en el mundo ninja tampoco podían hacer eso. Todo lo que podía hacer era establecer un dominio de intercambio equivalente, una vida por otra. Carecía por completo de la grandeza que debería poseer un verdadero dios de la muerte. Parecía que la divinidad de la muerte misma había sido suprimida al extremo. Cuando el último remanente divino fue completamente aniquilado, Aoba inmediatamente envió la esfera de chakra que había separado antes al cuerpo de Sasuke.
Sasuke no podía soportar este nivel de infusión de energía, pero Indra sí. De hecho, este era exactamente el tipo de poder que Indra siempre había perseguido. En el momento en que el chakra de Aoba surgió en Sasuke, el propio chakra de este último fue asimilado instantáneamente. Pero al mismo tiempo, otra fuerza dentro de él despertó, la semilla de Indra. Esta semilla se había transmitido a través de la línea de sangre Uchiha durante innumerables generaciones. Cada vez que aparecía un descendiente con sangre suficientemente pura, la semilla intentaba activarse, reviviendo el poder de Indra en el mundo ninja. Sin embargo, el sabio de los 6 caminos siempre tuvo la ventaja. Controlaba cada reencarnación de Indra y deliberadamente arreglaba que la reencarnación de Asura fuera su oponente, obligando a los dos a enfrentarse por la eternidad. Cada generación de Indra pasó toda su vida atrapada en este ciclo sin sentido. Incluso Madara había caído originalmente en este patrón. Pero Madara era demasiado astuto, se negó a perecer junto a Ashirama. En cambio, fingió su muerte, engañando a todos mientras planeaba en secreto su regreso en las sombras. Esto inquietó al sabio de los 6 caminos. Conspiró con Black Setsu para arruinar por completo los planes de Madara. También había un punto interesante, sin lugar a dudas, el sabio de los 6 caminos sabía que Black Setsu estaba tratando de liberar a Kaguya. Lógicamente, el sabio debería haber temido el renacimiento de Kaguya más que nada. Sin embargo, prefirió permitir que Kaguya regresara en lugar de dejar vivir a Madara. Claramente, su miedo a Madara, o más bien, su miedo a Indra, superaba con creces su preocupación por Kaguya. Esto era evidente incluso en la historia original. Las habilidades de Kaguya eran indudablemente formidables, pero carecía del dominio abrumador que exudaba Madara. Y ahora, Aoba había creado personalmente la reencarnación más poderosa de Indra en la historia. Al menos en términos de volumen de chakra, Sasuke en este momento ya había superado con creces su versión en Boruto en un grado insondable. No era solo la gran cantidad de chakra, era una fusión casi completa de las 7 naturalezas elementales, formando un poder casi de nivel de 6 caminos. Una oleada de energía tan inmensa empujó instantáneamente a la semilla de Indra a su pico absoluto. Sin embargo, sucedió algo inesperado. Aoba había pensado inicialmente que este nivel de estimulación despertaría la verdadera conciencia de Indra. Pero en este momento, se dio cuenta de que Indra no reviviría. Nunca había implantado su conciencia espiritual dentro de su chakra, solo había transmitido el chakra mismo. Esto significaba que el Indra original estaba realmente muerto, sin posibilidad de resurrección. Cada reencarnación posterior de Indra heredó solo su poder, no su mente o alma. Sus personalidades y pensamientos solo fueron influenciados por él, en lugar de ser Indra renacido. Esto le ahorró muchos problemas a Aoba, originalmente había planeado ayudar a Sasuke a luchar por el control de su cuerpo. Pero ahora, ni siquiera necesitaba interferir, Sasuke ya estaba cerca de completarse. Con eso, el preludio de la confrontación final había terminado. Aoba tenía sus 2 cartas de triunfo en la mano. Ahora, era el momento de ver cómo respondería el sabio de los 6 caminos. Capítulo 334. Batalla contra Madara Uchiha. La batalla se había librado durante bastante tiempo sobre las aguas que rodeaban Kirigakure. Tanto Konoha como Madara Uchiha se sorprendieron por la fuerza del otro. Después de todo, Kakashi manejaba ambas habilidades de Kamui, lo que lo convertía en el usuario de Mangekyou Sharingan más fuerte en la historia de Konoha. El poder de Kamui era innegable. Además, el lado de Konoha incluía al tercer Hokage, el cuarto Hokage, Shin, Nagato e Itachi. Teóricamente, la victoria debería haber estado garantizada. Madara había recuperado su cuerpo juvenil, pero no tenía el Rinnegan, solo un par de Sharingan de 3 tomoes. Su Genjutsu seguía siendo formidable, pero no podía superar al Mangekyou Sharingan de Kakashi. Sus reservas de chakra eran enormes, pero todos en el lado de Konoha estaban equipados con capas de chakra, lo que les daba una ventaja abrumadora en el volumen de chakra. En términos de taijutsu, la resistencia de Shin como la de los muertos vivientes lo convirtió en un oponente implacable. En todos los aspectos, ninjutsu, taijutsu y genjutsu, las fuerzas de Konoha tenían la ventaja. Sin embargo, a pesar de todo, no habían podido derrotar a Madara. Una de las principales razones fue que Madara tenía un profundo conocimiento de Kamui, principalmente debido a la interferencia de Aoba. Con la línea de tiempo alterada, Madara ya no tenía el dominio absoluto que tenía en la historia original. Como resultado, se había tomado el tiempo para recopilar inteligencia. Con una comprensión clara de la mecánica de Kamui, Kakashi solo podía usarla como un elemento disuasorio en lugar de un movimiento final.
Del mismo modo, la comprensión de Madara de la técnica del dios del trueno volador estaba a la par con la de Minato. Después de todo, hace años, su hermano menor, Izuna, había caído en esta misma técnica. Por lo tanto, a pesar de que Madara carecía de contraataques directos a estos jutsu del espacio-tiempo, ya los había estudiado hasta el punto de que ninguno podía usarse para terminar la pelea. Esto dejó solo una batalla frontal de ninjutsu, taijutsu y genjutsu. La estrategia de Kakashi y Minato era simple: si Madara cometía el más mínimo error, terminarían la batalla instantáneamente con Kamui o la técnica del dios del trueno volador. Pero la realidad era que, desde el comienzo de la batalla hasta ahora, Madara no había cometido un solo error. Incluso mientras se enfrentaba al asalto combinado de 6 oponentes de nivel Kage, no había cometido un desliz ni una sola vez. Esto era diferente de la historia original, donde los 5 Kage lucharon contra Madara. En ese momento, carecían de ninjutsu del espacio-tiempo como Kamui y la técnica del dios del trueno volador, y sus reservas de chakra estaban en un nivel normal. Su pérdida había sido inevitable. Ahora, con Aoba aumentando significativamente sus capacidades y con Madara en un estado debilitado, parecía impensable que aún no pudieran derrotarlo. Esto es increíble. Entonces este es el legendario dios de Shinobi. Desde el comienzo de la batalla, no ha cometido un solo error. No es solo eso. Su conocimiento del ninjutsu está más allá de la comprensión. ¿Cómo puede una persona dominar casi todos los jutsu y aún así usarlos con tanta fluidez en combate? En ese momento, el usualmente silencioso Itachi habló. A pesar de que esos no son sus ojos originales, en manos de Madara, el Sharingan aún muestra todo su potencial, más allá de lo que la mayoría puede imaginar. Realmente no ha dominado todos los jutsu, pero el Sharingan le permite ver a través y contrarrestar casi cualquier cosa que usemos. Es similar a cómo solía pelear Kakashi-senpai. En el momento en que iniciamos una técnica, su Sharingan la lee, lo que le permite predecir y contrarrestar incluso antes de que completemos nuestros ataques. Así es como ha neutralizado perfectamente todo lo que le hemos lanzado. El grupo se volvió hacia Itachi. Aparte de Kakashi, la mayoría de ellos no conocían su verdadera identidad. Pero Kakashi rápidamente se dio cuenta de que, como un Uchiha de sangre pura y un prodigio en eso, la visión de Itachi sobre el estilo de combate de Madara era invaluable. Itachi, ¿tienes alguna táctica que podamos probar? Tengo una idea que podríamos probar. Capítulo 335. Itachi contra Madara. En la historia original, las acciones y el carácter de Itachi Uchiha eran cuestionables en el mejor de los casos, pero en términos de talento ninja, estaba en la cima absoluta. Desde el momento en que apareció, nunca había perdido realmente una batalla, ni siquiera había sido reprimido por un oponente. No importa a quién se enfrentara, siempre tenía un plan de contingencia, siempre tenía una manera de contrarrestar a su enemigo. En este sentido, era bastante similar a Aoba. De hecho, Aoba originalmente se había inspirado en Itachi, dominando el ninjutsu, el taijutsu y el genjutsu por igual, mientras siempre mantenía ocultas una o dos cartas de triunfo. Sin embargo, Aoba había ido más lejos por este camino, superando finalmente a Itachi. Dicho esto, esta batalla actual aún caía dentro del alcance del combate ninja tradicional. Dado que Madara no tenía el Rinnegan, su poder no había alcanzado el nivel de los 6 caminos. Todavía estaba, fundamentalmente, dentro del reino de los ninjas. Y mientras la batalla permaneciera en ese reino, en teoría, podría ser derrotado. Itachi ya no tenía su Sharingan, lo que limitaba severamente su genjutsu, pero su ninjutsu y taijutsu habían mejorado significativamente. El cuerpo que Aoba había preparado para él no era ordinario, era de primer nivel, diseñado a medida. A estas alturas, Konoha había dominado la capacidad de usar células Witesetsu para clonar órganos ninja e incluso cuerpos enteros. Pero la clonación tenía diferentes niveles de calidad, y la que Itachi estaba usando era lo mejor de lo mejor, esencialmente una versión debilitada del cuerpo del sabio. Vino con una rápida regeneración, inmensas reservas de chakra e incluso mayores habilidades sensoriales incorporadas. Itachi, necesito tu espada. Shin lo miró. La espada en su mano fue un regalo de Aoba, una segunda espada Kusanagi obtenida de Orochimaru. En la historia original, Sasuke más tarde empuñó esta arma. ¿Entonces tu plan es desafiarlo uno a uno? Preguntó Kakashi en estado de shock al ver los movimientos de Itachi. Sí. Contra un oponente como Madara, no hay trucos ni atajos. Lo que tenemos que hacer es mostrar nuestro yo más fuerte. Kakashi quería discutir, pero luego recordó las instrucciones de Aoba antes de irse. Al final, simplemente asintió. Entiendo lo que quieres decir.
Itachi asintió a cambio, luego dio un paso adelante solo, agarrando la espada Kusanagi. Madara observó sus movimientos y dejó escapar una burla. Ya había notado que Itachi poseía un talento extraordinario como ninja. Pero todavía creía que Itachi estaba muy por debajo de él. Sin embargo, había algo claramente Uchiha en la forma en que se movía, algo inconfundible. Esto despertó el interés de Madara. Chico, ¿fuiste entrenado especialmente por Aoba solo para pelear conmigo? Itachi asintió. ¿Podrías decir eso, Madara-senpai? Bien. Los únicos shinobi que he reconocido son Ashirama y ese mocoso, Aoba. Noté que tus movimientos están algo sin pulir. ¿Ese mocoso le hizo algo a tu cuerpo? No, me lesioné gravemente y me recuperé recientemente. Simplemente no me he adaptado completamente todavía. Ya veo. Entonces déjame ver de lo que realmente eres capaz. Desde la perspectiva de Aoba, el talento ninja de Itachi estaba a la par con el de Madara. La única razón por la que Itachi tenía un techo más bajo era que Madara era la reencarnación de Indra, mientras que Itachi no lo era. Además, Itachi siempre había estado plagado de enfermedades, lo que limitaba su potencial. Aoba le había proporcionado un cuerpo nuevo y muy superior para desbloquear todo su potencial. Al principio, Itachi luchó por adaptarse, pero después de todo este tiempo luchando, casi había dominado su nueva forma. Por favor, guíame, Madara-senpai. Levantando la espada Kusanagi, Itachi apuntó directamente a Madara. Al momento siguiente, las figuras de ambos desaparecieron. Desde la distancia, Nagato y los demás que observaban la batalla quedaron atónitos. Su velocidad es una locura. Apenas puedo seguir el ritmo de mis ojos. Ni Itachi ni Madara usaron ninjutsu a gran escala. En cambio, lucharon en el estilo tradicional de combate ninja. Body flicker, clones, técnicas de sustitución, taijutsu, kenjutsu, un intercambio interminable de ataques rápidos. Todos instintivamente se volvieron hacia el tercer Hokage. Aunque no era el más fuerte aquí, tenía la mayor experiencia. Hiruzen también se sorprendió por su enfrentamiento. Esto explica por qué ninguna de nuestras tácticas ha obligado a Madara a cometer un error. Su velocidad de ejecución está en un nivel completamente diferente. En este grupo, solo Minato, que sobresale en jutsu que no requiere sellos de mano, puede seguir su ritmo. No, no es solo velocidad, continuó Hiruzen. Cada vez que se mueven o se involucran, dejan atrás al menos 3 contingencias. Cada choque está diseñado para provocar al oponente a cometer un error. Mira el intercambio de shuriken de hace un momento. Itachi lanzó 5 shuriken, pero solo 3 apuntaron a Madara. Los otros 2 estaban destinados a golpear un árbol detrás de él. En ese árbol, Itachi había colocado previamente 2 etiquetas explosivas. El propósito de las etiquetas explosivas no es herir a Madara. Es simplemente para obligarlo a esquivar hacia la izquierda. ¿Eso significa que hay una trampa a la izquierda? Nagato y Shin no estaban familiarizados con este estilo de combate. Uno era un berserker inmortal que luchaba de frente. El otro estaba acostumbrado a usar el Rinnegan para dominar las batallas a través del puro poder. Ninguno de los dos era experto en este tipo de combate preciso e intrincado. No, no hay trampa. Es solo una prueba, explicó Kakashi. ¿Una prueba? Así es. En el transcurso de la batalla, Madara ha esquivado un total de 11 veces. 8 de esas veces, esquivó hacia la derecha. Itachi dedujo que Madara tiene la costumbre de esquivar en esa dirección. Así que lo obligó a esquivar a la izquierda. Después de todo, cuando alguien se ve obligado a actuar en contra de sus instintos naturales, es más probable que cometa errores. En solo los últimos 3 minutos, ya se han probado más de 20 veces. Y, sin embargo, todas esas pruebas se entretejieron a la perfección en sus ataques normales. Estos dos han convertido el combate ninja en puro instinto. Capítulo 336. A toda costa. Itachi nunca esperó derrotar a Madara, no en una batalla en la que ambos bandos lucharon con todo lo que tenían. Pero Madara no lo sabía. Todas las tácticas que Itachi estaba ejecutando ya habían sido ensayadas. Incluso este duelo tradicional de estilo ninja entre Itachi y Madara fue una decisión estratégica tomada después de que el grupo de expertos de Konoha analizara la personalidad de Madara. Mientras Itachi lo provocara de la manera correcta, Madara mordiría el anzuelo, porque su orgullo no le permitiría perder contra nadie más que a Shirama o Aoba. En solo 10 minutos, Itachi y Madara habían intercambiado cientos de golpes. Sorprendentemente, a pesar de la intensidad de la batalla, ninguna de sus ropas tenía una sola rasgadura. Madara estaba empezando a darse cuenta de que algo andaba mal.
Cada ataque y contramedida de su oponente no tenía como objetivo derrotarlo, estaba destinado a mostrarle algo. Aoba, ese mocoso, siempre jugando estos juegos crípticos. Madara había descubierto las intenciones de Aoba y eso lo molestó. Pero al mismo tiempo, se encontró incapaz de ignorarlo. Si alguien débil hubiera intentado usar tales trucos, Madara los habría aplastado sin dudarlo. Pero cuando alguien fuerte los usaba, obligaba a Madara a reflexionar. Ahora, estaba empezando a entender el mensaje de Aoba. Desde el principio, Aoba no tenía intención de ir a la guerra con Kirigakure. Esa era una de las cosas que irritaba a Madara sobre él. Aoba era demasiado bondadoso a veces. Y, sin embargo, tenía que admitir, esa misma amabilidad hizo que la gente confiara más en él. Esta pelea no se trataba de determinar un ganador. Se trataba de demostrar poder. Antes de conocer a Aoba, Madara había creído que solo había dos verdaderos ninjas en el mundo, él y Hashirama. Después de conocer a Aoba, ese número se convirtió en 3. Para Madara, todos los demás en el mundo ninja no eran más que insectos. Pero Aoba orquestó esta batalla específicamente para romper esa creencia. El propio Aoba ni siquiera intervino, dejó que sus subordinados pelearan en su lugar. Y aún así lograron defenderse contra Madara. La parte más crucial. El núcleo de esta batalla no era Kakashi con su doble Kamui. No era el cuarto Hokage con su dios del trueno volador. Era Itachi, alguien que, a los ojos de Madara, no era más que un don nadie. Aunque no quería admitirlo, Madara sabía la verdad. Las 6 personas que se oponían a él se mantenían firmes. Lo que significaba, en cierto modo, que ya había perdido. Porque Konoha todavía tenía a Aoba. Si Madara se estuviera estancando aquí, y Aoba hiciera un movimiento contra Kirigakure, toda la aldea no tendría ninguna posibilidad. Al darse cuenta de esto, Madara decidió dejar de luchar. Sabía que Aoba había estado tratando de convencerlo de que trabajaran juntos contra el escurridizo sabio de los 6 caminos. Madara nunca había creído completamente en la existencia del sabio. Pero de acuerdo con la inteligencia que Konoha había reunido, de hecho había un enemigo poderoso y desconocido al acecho en algún lugar del mundo ninja. Ya fuera el sabio de los 6 caminos o no, a Madara no le importaba. Lo que sí le importaba era que existiera alguien así. Y eso era algo que nunca podría tolerar. Aún así, había ignorado las invitaciones de Aoba para trabajar juntos. No por lógica, sino por orgullo. Madara creía que la mayor parte del mundo ninja ni siquiera era digno de trabajar con él. Aoba era lo suficientemente fuerte, seguro. Pero Aoba quería traer a Konoha con él, para absorber a Kirigakure en un mundo ninja unificado bajo el liderazgo de Konoha. Y eso era algo que Madara no podía soportar. Reconoció la fuerza de Aoba, pero verlo lograr lo que él e incluso Hashirama no habían logrado, eso le dejó un sabor desagradable en la boca. Entonces, Madara había fingido no ver las insinuaciones de Aoba. En cambio, se enterró en el desarrollo de Kirigakure, con el objetivo de superar a Konoha y hacer que Konoha se uniera a Kirigakure en su lugar. Pero la batalla de hoy finalmente lo había convencido. Madara había pensado que Konoha no era digno de cooperar con él. Pero ahora, Konoha tenía 6 personas que podían detenerlo, solo 6, y lucharon contra él hasta un empate. Eso solo demostró que se habían ganado el derecho a estar en igualdad de condiciones. Estas 6 personas eran la forma en que Aoba demostraba su sinceridad. Eran la prueba de que Konoha tenía la fuerza para unificar el mundo ninja. En este momento, incluso Madara tuvo que admitir que Kirigakure nunca podría compararse con Konoha. Incluso después de entrenar personalmente a una fuerza de élite, los ninjas de Kirigakure simplemente no pudieron seguir el ritmo. Konoha tenía algo que ellos no tenían, capas de chakra. Los ninjas regulares se estaban volviendo obsoletos. Esto no fue solo una batalla, fue una derrota. Pero Madara no era alguien que no pudiera aceptar la derrota. Desde su resurrección, había llegado a comprender que el mundo ninja había cambiado. Esta ya no era su época. Esta era la era de Aoba. Sin embargo, lo que lo desconcertaba era por qué Aoba no había aparecido. En ese momento, Aoba estaba en otro lugar, enfocado en absorber e integrar su poder recién adquirido. Había absorbido casi toda la autoridad divina esparcida por el mundo ninja. Y como resultado, ya no era el mismo de antes. Había purgado todo el chakra de su cuerpo. Ahora, el único poder dentro de él era la energía natural. Y por primera vez, vio el mundo con absoluta claridad. Incluso con chakra, su percepción había sido poderosa, mayor que la de cualquier ninja sensor. Solo el ojo de la mente Kagura del clan Uzumaki y el Byakugan del clan Iga podrían compararse. Pero en este modo natural puro, había adquirido un tipo de percepción completamente diferente. Ahora estaba viendo el mundo desde una perspectiva más profunda. Para Aoba, el mundo ninja parecía unificado y dividido.
Unificado, porque el chakra ahora se había fusionado por completo con el mundo, suprimiendo la energía natural y convirtiéndose en la fuerza dominante. Todavía había una brecha fundamental entre la energía natural y el chakra. Las fuerzas nativas del mundo ninja todavía se resistían, por lo que, después de la transformación de Aoba, la energía natural respondió activamente a él. En cuestión de minutos, había dominado por completo todas las autoridades divinas derivadas de la energía natural, más allá de las fuerzas elementales como el fuego, el hielo y las tormentas. Ahora controlaba la fuerza, la ilusión e incluso la materia, todo estaba a su disposición con un solo pensamiento. En este momento, se había convertido en el dios más completo que el mundo ninja había visto jamás. Pero, todavía no era perfecto. Había una autoridad de la que carecía, el poder de los Shinigami. El Shinigami había sido fundamental para facilitar su transformación. Sin embargo, el Shinigami actual ya no era el verdadero dios de la muerte. La razón era simple. La tierra pura, el dominio del dios de la muerte, su reino divino, ya estaba bajo el control del sabio de los 6 caminos. En otras palabras, el sabio de los 6 caminos había robado una gran parte de la autoridad del dios de la muerte. Esto significó que el poder de Aoba permaneció incompleto. Pero al mismo tiempo, también significaba que el sabio de los 6 caminos ya no podía completar su gran plan de fusionar todas las autoridades de chakra. Incluso si Aoba se negaba a liberar a Kaguya, el sabio ya no podía lograr su plan. Porque Sasuke, que había recibido todo el chakra de Aoba, ahora había completado su transformación final. Había creado con éxito los orbes de búsqueda de la verdad por su cuenta. En los sistemas basados en chakras, los orbes de búsqueda de la verdad representaban la autoridad, cualquier ninjutsu que los tocara se desintegraría instantáneamente porque encarnaban las leyes fundamentales del chakra mismo. Al dominar los orbes de búsqueda de la verdad, Sasuke, en esencia, había ganado el control sobre una parte de la autoridad fundamental del chakra. Esto significaba que mientras Sasuke permaneciera vivo, el sabio de los 6 caminos nunca podría completar su plan de fusión de chakras. Como la reencarnación de Indra, Sasuke ahora había alcanzado un nivel de combate casi igual al Indra original. Pero aún así no fue suficiente. Basado en su análisis de la historia original, Aoba estimó que el verdadero poder del sabio de los 6 caminos estaría mucho más allá de todo lo visto anteriormente. Después de todo, simplemente había otorgado una fracción de su poder a Naruto y Sasuke, pero aún así habían podido derrotar tanto a Madara como a Kaguya. Si ese fue el resultado de solo una fracción de su poder, entonces todo su poder tenía que estar en un nivel completamente diferente. Incluso con su fuerza actual y Sasuke a su lado, la victoria aún no estaba garantizada. Pero a diferencia de Madara, a Aoba no le importaba probarse a sí mismo. Su objetivo era simple, derrotar al sabio de los 6 caminos. A cualquier costo. Por cualquier medio necesario. Capítulo 337. La secuencia genética de Tsutsuki. El sabio de los 6 caminos mantuvo sus tácticas esquivas habituales, evitando siempre la confrontación directa con Aoba. Pero eso no significaba que no estuviera tomando medidas. Quizás el rápido crecimiento de Sasuke había provocado al sabio de los 6 caminos. Porque el día después de que Sasuke alcanzara el poder del nivel de los 6 caminos, Naruto desapareció. Esto fue asombroso, considerando que Aoba se había preparado durante mucho tiempo para tal evento. La reencarnación anterior de Asura había sido completamente arruinada por el sabio de los 6 caminos. Entonces, no había forma de que Aoba dejara esta reencarnación de Asura sin vigilancia. Una vez que reveló completamente su postura contra el sabio de los 6 caminos, Aoba se distanció deliberadamente de Naruto, excluyéndolo de las decisiones importantes. Al principio, Minato se había opuesto a esto, pero después de una conversación privada con Aoba, nunca volvió a mencionarlo. Aoba no culpó a los asignados para monitorear a Naruto. Después de todo, si el sabio de los 6 caminos quisiera actuar, nadie que usara chakra podría detenerlo. ¿Y el hecho de que solo se llevó a Naruto? Eso ya estaba dentro de los cálculos de Aoba. La oposición destinada entre Naruto y Sasuke se había alineado una vez más con su trayectoria original, incluso dentro de la batalla entre Aoba y el sabio. Tan pronto como Naruto fue capturado, Aoba inmediatamente convocó a Toneri. Toneri, que había sido colocado bajo Kotoamatsukami, siempre había sido una de las cartas de triunfo de Aoba. Hace mucho tiempo, había habido 2 caminos entre los Tsutsuki, Tsutsuki Agoromo, que perseguía el poder a través del chakra y Amura Tsutsuki, que perseguía el poder a través de la evolución genética. En este momento de la historia, parecía que el sabio de los 6 caminos, Agoromo, había ganado.
Los descendientes de Amura, que se habían retirado a la luna, sufrieron luchas internas, experimentos fallidos y, en última instancia, casi la extinción. Pero Aoba nunca creyó que realmente habían fracasado. De hecho, siempre pensó que el enfoque de Amura era el más correcto. Para cuando Aoba cruzó a este mundo, Boruto ya se había emitido bastante. No había visto mucho, dada la horrible reputación que era, pero había visto algunos episodios clave. Una de las conclusiones más importantes: Naruto y Sasuke tuvieron que unir fuerzas para luchar contra los Tsutsuki que descendieron de los cielos. Pero Aoba no se estaba enfocando en las batallas llamativas, estaba prestando atención a los rasgos biológicos de los Tsutsuki. Sus ojos no eran Rinnegan. Eran Byakugan. Su estilo de lucha no era el Kenjutsu al estilo Uchiha o el combate pesado de ninjutsu. Era Gentle Fist, incluso Kaguya lo demostró, tenía el Byakugan. Su Rinne Sharingan era algo separado, plantado en su frente. Esto lo dejó claro, la estructura genética del Byakugan era mucho más cercana a la del Tsutsuki original. Mientras tanto, el Sharingan y el Rinnegan eran mutaciones, poderes otorgados por el fruto del árbol de Dios, meros subproductos de una fuerza externa. Toneri, como el último descendiente conocido del clan lunar de Amura, era único. Su secuencia genética era extremadamente cercana a la del verdadero Tsutsuki, pero con algunos defectos cruciales. Sin embargo, curiosamente, esta fue la clave para solucionar esos defectos. Esa clave era Hinata y Hanabi. Esas dos eran las piezas del rompecabezas que faltaban y que podrían perfeccionar la composición genética de Toneri. Hinata, en particular, podía compensar las deficiencias físicas de Toneri. Esta era precisamente la razón por la que Toneri había estado tan desesperado por casarse con ella. Sabía que su hijo probablemente heredaría lo mejor de ambos linajes, logrando una verdadera reversión genética al antiguo Tsutsuki. Hanabi, por otro lado, era la clave para perfeccionar sus ojos y ayudar a despertar al Tenseigan. Usando su conocimiento del futuro, Aoba había recolectado en secreto muestras genéticas de los tres. Dentro de la división de investigación ultrasecreta de Konoha, uno de sus proyectos más clasificados fue la fusión de sus tres líneas genéticas. Así es, Aoba quería el código genético completo de Tsutsuki. Más precisamente, quería un ejército de Tsutsuki. Pero antes de que pudiera lograrlo, primero necesitaba una secuencia genética Tsutsuki completamente estable. El laboratorio había estado trabajando incansablemente y ya habían logrado un progreso sustancial. De hecho, habían fusionado con éxito las tres líneas genéticas, incluso usando este nuevo código genético para clonar un cuerpo completamente funcional. Pero cuando Aoba inspeccionó los resultados, no estaba satisfecho. No era lo suficientemente fuerte. Parecía que todavía faltaba algo. Capítulo 338. La pieza que faltaba. Aoba nunca había visto un verdadero Tsutsuki en su forma original. Aunque técnicamente había uno en el mundo ninja, habían perdido su cuerpo físico y ahora simplemente existían dentro de un huésped humano. Lo mismo se aplicó a Kaguya. Si Aoba quería una secuencia genética completa de Tsutsuki, tendría que revivir a Kaguya. El clan Tsutsuki parecía poseer una habilidad especial, siempre que su cuerpo anfitrión fuera adecuado y sus reservas de chakra fueran suficientes, podían regenerar rápidamente un cuerpo Tsutsuki completamente nuevo. Sin embargo, a menos que fuera el último recurso, Aoba no tenía intención de usar este método. Un Tsutsuki completamente revivido era demasiado peligroso. Uno o dos, tal vez incluso tres, Aoba podía manejar. Pero lo que le preocupaba era la posibilidad de que pidieran refuerzos. Eso no era algo con lo que pudiera permitirse lidiar. Después de obtener un dominio preliminar sobre su nuevo poder, Aoba se unió inmediatamente a los esfuerzos de investigación en el laboratorio. Mientras leía los últimos informes de investigación, un pensamiento pasó por su mente, algo importante. Pero aún no podía comprenderlo. Eligiendo tomar un descanso, salió del laboratorio para relajarse. En ese momento, Konoha había recibido noticias del frente, Madara se había rendido. El equipo de 6 hombres ya lo había escoltado de regreso a Konoha. Naturalmente, Aoba lo recibiría personalmente. Madara, a pesar de su arrogancia, realmente había perdido esta vez. Tanto en términos de fuerza personal como de desarrollo de la aldea, Konoha lo había superado. Y como había perdido, no tenía sentido mantener las apariencias. Lo que quería saber ahora era, ¿qué estaba planeando exactamente Aoba? Aoba en realidad confiaba en Madara más que en la mayoría de los otros ninjas, porque cualquiera que usara chakra estaba, hasta cierto punto, influenciado por el sabio de los 6 caminos. Pero Madara, el sabio no quería nada más que estrangularlo personalmente hasta la muerte. Aoba declaró misteriosamente: hay muchas partes en mi plan.
Pero la pieza más importante, ya la he completado. Madara podía sentir la diferencia en Aoba. Ya no había chakra en él. En cambio, algo más, algo aún más aterrador, fluyó dentro de él. Al principio, Madara se negó a creerlo. ¿Aoba realmente había abandonado todo su chakra solo para lidiar con algún enemigo misterioso? No fue hasta que Aoba demostró su nuevo poder que Madara finalmente aceptó que hablaba en serio. Incluso con este nivel de poder, ¿todavía no es suficiente? Ni siquiera cerca. Este no es un simple concurso de fuerza. Es una guerra en un plano superior. En una batalla normal, si pierdes, siempre puedes retirarte y volver a intentarlo, pero esta vez, esa no es una opción. Esta guerra, quien pierda, está acabada, total y completamente. Pero aparte de nosotros, ¿cuántas personas pueden participar en una batalla de esta escala? Proclamó Madara. Y ahí es donde tú y yo diferimos, respondió Aoba. Nunca creí que yo solo fuera el salvador del mundo. Esta es la guerra del mundo ninja y todo el mundo ninja debería participar en su lucha. Madara entrecerró los ojos. Entonces, ¿quieres usar esa tecnología genética para clonar a un verdadero descendiente de los Tsutsuki? Más precisamente, quiero reconstruir la secuencia genética de Tsutsuki usando a sus parientes. Pero hay un problema con el experimento. Pensé que tenía todas las piezas necesarias, pero todavía me faltaba algo crucial, respondió Aoba casualmente. Madara sonrió. Según tu teoría, el llamado sabio de los 6 caminos y su hermano son descendientes de este Kaguya, ¿correcto? Aoba confirmó. Así es. Una heredó las habilidades de chakra. Las otras habilidades físicas heredadas. La sonrisa de Madara se ensanchó. Entonces dime, si el sabio de los 6 caminos está tratando de robar la autoridad completa del chakra, ¿no significa eso que las habilidades del chakra que heredó no estaban completas? ¿Que eran una versión de nivel inferior del original? Los ojos de Aoba se abrieron un poco, luego brillaron con la realización. Tienes razón. Si ese es el caso, ¿por qué asumes que las habilidades físicas que heredó el otro hermano estaban completas? Madara señaló burlonamente. Aoba se quedó en silencio por un momento, luego de repente se rió. Lo veo ahora. Fui demasiado ingenuo. Kaguya podría no haber sido el ser más inteligente que existe, pero definitivamente no habría sido tan estúpida como para dejar su verdadero legado en manos de sus hijos. Finalmente entiendo lo que me estaba perdiendo. Debería haberme dado cuenta de esto antes. Capítulo 339. Transferencia de almas. El laboratorio de más alto nivel de Konoha. Solo 3 personas en todo Konoha sabían de la existencia de este laboratorio. Todas las técnicas de sellado que lo protegían fueron establecidas personalmente por él. Al abrir la puerta, Aoba entró. ¿Cuánto tiempo sin verte, Setsu negro? Este fue el lugar donde Black Setsu fue encarcelado. Después de capturarlo, Aoba dedicó un gran esfuerzo a tratar de descubrir los secretos de Black Setsu. Después de todo, desde la perspectiva de muchos seres vivos, las habilidades de Black Setsu eran prácticamente un error. Poseía un pensamiento independiente, podía manipular el chakra, unirse libremente a otras formas de vida y su cuerpo exhibía una extraña forma fluida. Ese último rasgo, en particular, fascinó a Aoba. El desarrollo de la capa de chakra se había topado con un cuello de botella. Para mejorar aún más su rendimiento, la visión de Aoba era crear algo parecido a un traje similar a Venom, una capa de super chakra que pudiera integrar defensa personal, ataque, apoyo y funciones médicas, todo en uno. En la actualidad, la única entidad que podía cumplir con este concepto era Black Setsu. Acurrucado en un rincón, Black Setsu extendió lentamente una cara. Aoba Kamikawa, eres diferente. No, ya no tienes chakra. Parece que también has notado los pequeños movimientos del anciano. Aoba no se sorprendió de que Black Setsu supiera sobre esto. La gente suele decir que Black Setsu, cuando se enfrenta a la adversidad, podría simplemente esconderse y esperar otros 1000 años. Sin embargo, según los eventos de la serie original, estaba claro que Black Setsu en realidad estaba bastante impaciente. Por un lado, engañar a un personaje como Madara Uchiha de principio a fin estaba completamente fuera de lugar para Black Setsu. En la historia, Madara fue engañado de principio a fin y finalmente fue emboscado. Si bien esto resaltó la fuerza de Black Setsu, también se sintió claramente como una estupidez inducida por la trama. Y, sin embargo, Black Setsu todavía siguió adelante. Lo más probable es que se hubiera dado cuenta de que el sabio de los 6 caminos estaba haciendo movimientos. Si este plan fallaba, nunca tendría otra oportunidad. Desafortunadamente para él, a pesar de ser un traidor de primer nivel, había perdido demasiado tiempo siendo cauteloso.
Tanto tiempo, de hecho, que el sabio de los 6 caminos ya se había encendido por completo. Desde esta perspectiva, el sabio de los 6 caminos fue incluso más paciente que Black Setsu. Al final, a pesar de que Black Setsu resucitó con éxito a su madre, el sabio de los 6 caminos ni siquiera tuvo que intervenir personalmente. Todo se resolvió fácilmente. Black Setsu finalmente perdió por completo. Después de saludar a Black Setsu, Aoba no se molestó en continuar la conversación. En cambio, dio un paso adelante directamente y extrajo una pequeña porción del tejido corporal de Black Setsu. ¿Todavía no te rindes? Aoba, ni siquiera tú podrás descubrir los secretos de mi cuerpo. Esta es la última obra maestra de madre. Ni siquiera mi hermano inútil pudo hacerlo. Black Setsu no estaba equivocado. Después de capturarlo, Aoba hizo que el equipo de Tobirama usara todos los métodos posibles para analizarlo y estudiarlo. Sin embargo, al final, no se obtuvo información útil. En ese momento, Konoha simplemente no tenía los medios para analizar la liberación yin-yang en el cuerpo de Black Setsu. Aoba originalmente había planeado realizar personalmente la investigación una vez que alcanzara el poder de nivel de sabio de los 6 caminos. Pero los planes nunca se mantienen al día con la realidad. Aoba había perdido su chakra. En teoría, esto significaba que ya no podía analizar la liberación de yin-yang de Black Setsu. Pero tenía otro método para lograr su objetivo. Ahora, los objetivos de Aoba habían cambiado. Ya no necesitaba decodificar la liberación yin-yang de Black Setsu, solo necesitaba muestras biológicas. Esto simplificó mucho las cosas. Aunque Aoba ya no tenía chakra, se había convertido en un dios, un ser divino diferente a todo lo que el mundo shinobi había visto. Aparte de la muerte misma, había ganado casi todas las autoridades divinas. Esto le permitió separar sin esfuerzo los componentes de energía de la materia biológica en el cuerpo de Black Setsu. Como resultado, Aoba obtuvo una muestra biológica pura de las células de Black Setsu. Esta era la última pieza que faltaba para la plantilla genética de Tsutsuki. Con esta última pieza del rompecabezas en su lugar, el progreso en el laboratorio se disparó. En solo 3 días, el primer clon de Tsutsuki se cultivó con éxito. Sin embargo, Aoba ahora enfrentaba otro problema, el problema de la transferencia de almas. El laboratorio de Konoha ya había intercambiado varios cuerpos en el pasado, incluidos el primer, segundo, tercer y cuarto Hokage, así como Itachi y Nagato. Pero todo el proceso no fue exactamente lo que la gente imaginaba. Para las reanimaciones del Hokage, Aoba había rescatado sus almas del vientre de los Shinigami y les había proporcionado nuevos cuerpos clonados. Este era el método ideal de intercambio de cuerpos, ya que los clones no tenían almas que las almas externas pudieran unir perfectamente a ellos, logrando una resurrección impecable. Para Nagato e Itachi, sin embargo, el proceso fue diferente. De hecho, no fue un reemplazo de cuerpo completo, en realidad fue un trasplante de cerebro. Así es. El método utilizado fue una cirugía de trasplante cerebral con inclinaciones biológicas para lograr el cambio de cuerpo. Sin embargo, los cuerpos de Tsutsuki requerían un apego completo del alma para completar la transferencia. Un simple trasplante de cerebro causaría rechazo. Claramente, la secuencia genética de Tsutsuki era muy superior y más refinada en comparación con la de los shinobi ordinarios. Los cerebros de los shinobi simplemente no eran compatibles con un cuerpo tan avanzado. Esto creó un problema grave: ¿cómo lograr una transferencia de alma impecable? En la actualidad, el laboratorio no podía hacerlo. O más bien, podrían haberlo hecho antes, pero ya no. Originalmente, Aoba podría haber usado una versión modificada del sello de la muerte de la parca para extraer el alma de un sujeto experimental, luego recuperarla del vientre del Shinigami, permitiendo que el alma se hiciera cargo del nuevo cuerpo. Pero desde que Aoba absorbió las autoridades de los dioses, la actitud del Shinigami había cambiado. Estaba claro que los Shinigami ya no querían que Aoba usara este método. Incluso si Aoba cumpliera su promesa de devolver a las autoridades divinas a la naturaleza en el futuro, el Shinigami recién renacido no sería necesariamente el mismo que el actual. Esto significaba que el Shinigami ahora estaba dudando. Aoba sospechaba que el sabio de los 6 caminos había hecho algún tipo de oferta, tal vez una promesa de preservar la posición del Shinigami como dios. Con este cambio de actitud, Aoba ya no se atrevía a interactuar descuidadamente con los Shinigami. Por lo menos, ya no podía usar libremente el sello de la muerte del segador.
Pero sin él, lograr una transferencia completa de almas estaba más allá de las capacidades actuales de Konoha. A pesar de los avances masivos del laboratorio en biología, medicina, ninjutsu y técnicas de sellado, aún faltaba su conocimiento acumulado en la investigación relacionada con el alma. En verdad, solo había una persona en el mundo shinobi que podía manejar este asunto con facilidad: Orochimaru. Capítulo 340. El nuevo Orochimaru. Orochimaru había tratado una vez de evadir a Aoba. Era muy hábil en eso. Las bases ocultas y los laboratorios secretos estaban dispersos por todo el mundo shinobi. Durante un tiempo, logró evitar la vigilancia de Aoba, desapareciendo en algún lugar desconocido. Sin embargo, eso fue solo porque Aoba había aflojado temporalmente su vigilancia sobre él. Una vez que Aoba tuvo tiempo para concentrarse nuevamente, rastrear a Orochimaru nunca fue un problema. Las fuerzas Anbu de Konoha habían crecido a un nivel sin precedentes. En este punto, casi todos los shinobi notables del mundo estaban bajo la atenta mirada de Anbu de Konoha. Cuando finalmente localizaron a Orochimaru, al principio no pensó mucho en eso. Después de todo, solo un escuadrón de Anbu Chunin de Konoha lo había encontrado. Para la mayoría de los shinobi, un escuadrón de Anbu Chunin sería una amenaza extremadamente peligrosa. Pero a Orochimaru, ni siquiera los tomó en serio. Los Anbu lo habían estado cazando durante años, conocía sus capacidades mejor que nadie. Claro, los Anbu de Konoha eran mucho más fuertes ahora de lo que habían sido bajo el tercer Hokage. Pero aún así no fue suficiente para Orochimaru temer a un solo escuadrón. De hecho, había varias personas en Konoha a las que no podía permitirse ofender. Además de Aoba, también había algunas otras figuras misteriosas contra las que no confiaba. Pero un mero escuadrón de Anbu Chunin tratando de capturarlo. Eso fue insultante. 30 minutos después, Orochimaru estaba exhausto en medio de un bosque en ruinas, mirando a los 4 shinobi frente a él. Estaba completamente incrédulo. Después de su última transacción con Aoba, Orochimaru había sentido la intención asesina dirigida a él. Entonces, se escondió, centrándose en su propia investigación. Una vez había codiciado el Sharingan de Itachi y el Rinnegan de Nagato. Pero el mundo shinobi había cambiado demasiado rápido. Gracias a la interferencia de Kamigawa Aoba, el mundo había evolucionado tanto en solo unos pocos años que incluso el propio Orochimaru estaba luchando por mantenerse al día. Sabía sobre las capas de chakra de Konoha. Incluso había intentado replicar uno él mismo. Pero debido a limitaciones técnicas, su versión era muy inferior. Y ahora, verlo real en acción. Olvídate de las habilidades especiales, solo el suministro interminable de chakra por sí solo era completamente antinatural. Los 4 shinobi Anbu antes que él estaban lanzando jutsu como si el chakra no les costara nada. Uno tras otro, lo bombardearon con ataques a gran escala. Todos ellos eran jutsu de destrucción de amplio alcance o técnicas de control de área. Estos jutsu no podían matar a Orochimaru, pero lo obligaron a desperdiciar chakra esquivando o defendiéndose. Normalmente, el jutsu a gran escala solo se usaba en batallas grupales o en el campo de batalla. ¿La razón? El costo del chakra era demasiado alto. Sin suficientes compañeros de equipo, un shinobi se agotaría después de unos pocos usos. Pero cuando el chakra ya no era una preocupación, fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente absurdas. En menos de media hora, todo el bosque había sido arrasado. Orochimaru, por supuesto, no estaba muerto. Ni siquiera resultó herido. Pero estaba empezando a perder la paciencia, porque su chakra era limitado. Su modificación de físico suave le otorgó extraordinarias mejoras de defensa, regeneración y taijutsu. Pero también fue un drenaje masivo de chakra. La peor parte. No podía escapar. Sus oponentes claramente habían practicado contrarrestarlo. No solo eran muy hábiles en múltiples jutsu elementales, aplicando una supresión constante, sino que también estaban armados con herramientas ninja especiales más allá de sus expectativas. Por ejemplo, cuando Orochimaru convocó a Manda para ayudar en la batalla, el Anbu le arrojó una sola bomba. Solo una bomba, y Manda fue instantáneamente devuelta a la cueva de Richie. Esa bomba fue un subproducto de los experimentos de capa de chakra de Konoha. Las capas de chakra fallidas se reutilizaron en explosivos de un solo uso. Su poder, aproximadamente equivalente a una bomba de bestia con cola debilitada, fueron diseñados específicamente para lidiar con bestias de invocación a gran escala como Manda. Y si eso no fuera lo suficientemente malo, el Anbu también llevaba un arsenal de pergaminos de sellado, específicamente preparados para contrarrestar el interminable jutsu prohibido de Orochimaru. Orochimaru estaba furioso y aún más que eso, estaba en estado de shock. Solo estuve en mi laboratorio durante un año, y el mundo shinobi ya ha cambiado tanto.
¿Desde cuando un escuadrón aleatorio de Ambushnin podría dominar a uno de los Sannin legendarios? La investigación de Orochimaru no había sido infructuosa. Aoba alguna vez había tenido grandes expectativas para él. Incluso le había filtrado varias piezas secretas de información a él y Orochimaru, dado solo un punto de partida, naturalmente profundizaría por su cuenta. Aoba había retenido deliberadamente la guía, solo para ver si Orochimaru podía forjar su propio camino. Y ahora, Orochimaru estaba a punto de demostrarlo. En el siguiente instante, Orochimaru de repente se derrumbó en el suelo. Estaba muerto.